En una reciente entrevista promocionando su próxima película, Matt Mikkelsen se le hizo una pregunta sobre las reglas de diversidad de los Oscars desde Dinamarca. Esta es una película que es completamente nórdica y por lo tanto carece de diversidad, según algunas reglas de diversidad en el otro lado del Atlántico, para competir en la mejor película. Mikkelsen respondió: ¿te has vuelto loco? Lo siento, pero nos estás poniendo en una situación incómoda. Hablamos de esto en otro video más en profundidad, te dejo la tarjetita allá arriba. Analizamos esto rápidamente y vamos a donde quiero llegar, pero necesitamos pasar por acá para terminar de entender todo. En primer lugar, la película se desarrolla en Dinamarca de la década de 1750 y solamente eso ya debería ser suficiente para que la pregunta ni siquiera exista. Parece que se quieren centrar en las partes que no importan en absoluto, por lo menos para el desarrollo de una trama, y pasar por alto las partes que realmente importan. Lo que quiero decir con esto es que sí, la diversidad es importante y Hollywood debería producir una gran variedad de contenido diverso. Sin embargo, no puedes permitir que la diversidad se anteponga a la calidad de la historia. Cuando haces una película, no puedes permitir que las reglas de diversidad de los Oscars influyan en tu capacidad para hacer películas y comiences a adaptar la película solo para que te nominen y para cumplir con ciertos porcentajes. Tienes que hacer lo que realmente beneficia a la historia y a la película, y no puedes poner la diversidad, la política o cualquier cosa antes que la calidad de la historia. Porque al final del día, Hollywood es una industria cinematográfica, es la industria de contar historias. La idea detrás de eso es contar buenas historias y ganar dinero en el proceso. Y la forma de hacerlo es haciendo primero una buena película, y la forma de hacer una buena película es no permitir que nada más se interponga en la calidad de la historia. Y cuando haces eso, tu película gana mucho dinero, y así es como tenés éxito en esta industria de contar historias. Por eso, películas como Oppenheimer, que son absolutamente asombrosas, ganan mucho dinero y tenemos una reseña de la película, también te dejo una tarjetita por ahí arriba. Sin embargo, muchas otras no cumplen con el requisito de diversidad de los Oscars porque no se centraron en marcar casillas y no prestaron atención a nada más. Muy buena gente, espero que le esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí como siempre, acompañado de Holly. Hola, ¿qué tal? Recordá dejarnos un me gusta y un comentario que como siempre es muy bien recibido. Estamos en Twitter o en X como DRMateXD y ahora sí, vamos a seguir. Veamos. Toda esta charla que está siendo creada por los medios de comunicación de Hollywood está pasando por alto el punto de la diversidad en primer lugar. Porque el punto de la diversidad en Hollywood y el punto de la diversidad en las películas es que permiten múltiples perspectivas culturales. Permiten múltiples puntos de vista de diferentes personas, ya sea de una perspectiva diferente porque crecieron con una complexión cutánea diferente o porque crecieron en una cultura diferente. En resumen, permite una mezcla de diferentes perspectivas culturales en una historia y por lo tanto mejora la historia. Esa es la razón por la que la diversidad es importante, porque si tuvieras una industria de Hollywood que no fuera diversa en absoluto, las películas simplemente serían aburridas y además no sería correcto porque no estarías permitiendo que diferentes culturas compartieran sus experiencias y sus perspectivas. Y eso se supone que es el punto de la diversidad. Por eso es importante en Hollywood y básicamente en cualquier lugar. El problema con este Hollywood moderno, al que cada vez se le suman más personas, es que están marcando casillas de manera simbólica. Y por eso terminamos con películas como La Sirenita, que siempre será conocida como la versión, y lo voy a decir, oscura de La Sirenita, y en realidad no hace nada por la verdadera diversidad. Porque la verdadera diversidad se trata de escribir historias originales que muestren múltiples perspectivas, que muestren múltiples culturas. Esa es la idea de la diversidad. Y La Sirenita, digamos que eso no lo hizo en lo más mínimo. Pero claro, Disney decidió darle mucha publicidad como una película diversa, como una película que hace mucho por esta diversidad en Hollywood, que brinda oportunidades para las personas de color, cuando en realidad es una especie de marketing barato para quedar bien con estos grupos muy ruidosos en redes sociales y promover la famosa Agenda 2030. ¿Se hace algo por la diversidad de verdad? No en lo más mínimo realmente. Y ese es el discurso al que ya nos tienen lamentablemente acostumbrados desde hace un tiempo, y Matt Mikkelsen tuvo una respuesta demasiado directa sobre el tema. Incluso Rob Schneider tuvo bastante que decir sobre esta especie de religión en lo que se convirtió todo este movimiento progre. También tenemos video de esto en el canal, te dejo la tarjetita ahí arriba. Entonces, volviendo al tema, el problema es en realidad que toman la diversidad como una broma, como una especie de chiste, y se pasan por el culo el punto real de la diversidad. Dejan de lado los aspectos que realmente le interesan, marcando todas las casillas, y no permiten que las diferentes culturas de manera pura y de forma real encuentren su camino en la gran pantalla.
Veamos, hay películas como Black Panther que es entendible que todas las personas que aparecen sean negras, ¿cierto? Estás mostrando en cierta medida su cultura, así que no tendría mucho sentido que aparezcan personas asiáticas o blancas, por lo menos no en su ciudad. Lo mismo pasa en otras películas como El Hombre del Norte. Cuando estás haciendo una película sobre vikingos nórdicos, no vas a incluir actores asiáticos, negros o mujeres, por lo menos no en gran cantidad. El motivo es simple, tenés que plasmar en la pantalla una historia real, que se sienta verídica, que tenga coherencia, especialmente con nuestra realidad, para poder entender y aprender de esa historia, ya sea una película de ciencia ficción, fantasía, basada en hechos reales. Cuando se realiza de esta manera existe la diversidad de una u otra forma, porque nosotros vamos a verlo y estamos aprendiendo de otras culturas, de otras formas de pensar, de otras épocas. ¿Se entiende a dónde quiero llegar? Ya sea en películas de ciencia ficción o no, es necesario encontrar ese equilibrio entre lo que es real y lo que no. Y no es como dijo Brie Larson de que no debemos tomarnos tan en serio una película de superhéroes. El motivo, porque termina siendo sosa y aburrida, no tiene epicidad, no tiene esa grandeza que te hace emocionar. ¿Te acordás cuando Capitán América tomó el martillo de Thor? Cuando gritó Vengadores Unidos, ¿hubiera sido lo mismo si ese Capitán América hubiera sido, no sé, asiático o mujer? Entonces, películas como El Hombre del Norte, Oppenheimer y similares son grandes películas no por su diversidad banal, que no la tienen, sino porque se enfocan en respetar el material de origen u honrar la historia en la que se encuentran basadas. ¿Cuándo van a entender estos estudios que al honrar la historia en la que se basan tienen grandes posibilidades de tener un éxito entre sus manos? Y no importa si ese material en el que se encuentran basados es un cuento de ficción o es parte de nuestra historia, honrar debería ser la palabra clave que siempre tendría que ser respetada. Y eso no significa que las películas no puedan incluir a personajes de diferentes razas en la misma. Por supuesto que pueden, no estoy diciendo eso. Lo que estoy haciendo acá es arrojar un poco de luz y mostrar ejemplos de por qué no puedes poner la diversidad por delante de una buena historia. Y un gran ejemplo de una película que fue increíblemente diversa es Diamantes en Bruto. Y la razón por la que esa película es un gran ejemplo de verdadera diversidad es porque permitieron que múltiples perspectivas culturales se mostraran en la película. El personaje principal era una persona judía blanca en Nueva York y también tenías a Kevin Garnett, un jugador de la NBA afroamericano. Y además de eso tenías personajes femeninos increíbles. Así que sí, esa película fue increíblemente diversa, pero no se convirtió en eso porque se centraron en la diversidad, sino porque intentaron honrar la situación real en la que estaban contando la historia. Entonces, cuando la historia te permite desarrollar una trama con diversidad, está bien, y cuando no, también está bien, porque en realidad está siendo diverso de una u otra forma. Por ejemplo, cuando vimos a Oppenheimer, nos interesó su historia, nos chocó cómo existen personas que deciden lanzar un arma de esta magnitud a un país arrasando con millones de personas, cómo otras luchan con sus sentimientos de culpa, con sus traumas. Aprendimos de una etapa difícil, extraña y horrible de la historia y posiblemente, y a muchos les generó interés por conocer la historia real por completo, por ver cómo la sociedad japonesa tuvo que luchar para recuperarse de algo totalmente horrible. Ahí encontramos cierta diversidad por el simple hecho de que millones de personas en el mundo se involucraron y quisieron conocer la historia detrás de lo que inspiró esta gran película de Christopher Nolan. Personalmente nosotros lo hemos hecho y la verdad es que es bastante interesante la historia que hay detrás. Y la mayoría de los creativos entienden esto, pero los ejecutivos de estudio y los medios de comunicación de Hollywood se interponen en el camino de lo que es la verdadera diversidad y se interponen en el camino de lo que Hollywood realmente puede lograr con una verdadera diversidad. Porque al enfocarse en porcentajes y en cumplir casillas realmente no permites la verdadera libertad creativa, no permites que la verdadera diversidad se filtre en la industria de contar historias porque estás tan preocupado por marcar cada casilla con cada película que simplemente no funciona y no es algo positivo para nadie en realidad. Entonces, cuando se enfocan en la diversidad vacía, sencilla y simple, terminas con películas como La Sirenita, que es simplemente una versión oscura de una historia blanca. Y le voy a decir oscura por YouTube, ya sabes cómo nos trata. No te encontrás con buenas películas como Black Panther o Encanto, que evidentemente también tienen sus cosas malas, como cualquier otra película, pero que realmente muestran una verdadera diversidad, pero a través de una narración, a través de la creación de nuevos mundos, basándose en diferentes culturas, proporcionando algo nuevo e interesante. Así que sí, por simple naturaleza, por el simple hecho de querer contar muchas historias de todos los rincones del mundo e imaginación de las personas, por eso solo, Hollywood debería ser una industria increíblemente inclusiva, pero no puede permitir que los porcentajes se antepongan a la verdadera libertad creativa. Y para alguien como Matt Mikkelson, promocionando su próxima película, no deberían hacerle preguntas como esta. Porque, ¿por qué mierda un artista se enfocaría en tratar de complacer a los premios de la academia o enfocarse en tratar de marcar casillas en lugar de simplemente crear arte y una buena historia?
En fin, gente, hasta acá el video. Si te quedaste hasta el final, muchísimas gracias. Suscríbete, no seas rata, y déjanos un comentario que como siempre es muy bien recibido. Y ahora sí, sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.